Walk in the Spirit 28. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles de lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse para poder sobrellevar los tiempos duros y difíciles del fin. Amén. Andar en el Espíritu. En estas conferencias estamos hablando de quién es Jesús, y por qué vino a este mundo, según el Nuevo Testamento. Recuerde, el Nuevo Testamento fue escrito por testigos oculares de Jesús, hombres que caminaron y hablaron con él. Durante las últimas semanas nos hemos centrado en por qué Jesús vino a la tierra. Jesús asumió una naturaleza humana y nació en este mundo para hacer posible que los pecadores sean transformados en hijos e hijas de Dios santos y justos. Efesios 1 del 4 al 5, Hebreos 2 14 al 15, Juan 3 16. A través de su muerte en la cruz, Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Al reconocer a Jesús como nuestro Salvador y Señor, por la muerte de Jesús, Dios puede justificarnos. Ser justificado significa ser declarado justo y libre del pecado, y vuelto a una relación correcta con Dios. Una vez que somos justificados, Dios imparte su vida y su espíritu a nuestro ser más íntimo. Ahora ya no somos simplemente su creación, nos convertimos en hijos o hijas reales de Dios por el nuevo nacimiento. En Juan 1 12 y 13 dice: Mas a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, que no son nacidos de carne ni de sangre sino del Espíritu de Dios. Dios Todopoderoso creó a los seres humanos con la capacidad de recibir su vida y espíritu para luego expresarlo y glorificarlo mostrando al mundo que Él vive en nosotros. La Biblia usa varios términos para describir el nuevo nacimiento, regeneración, Cristo en nosotros y nosotros unidos a Cristo. Las palabras se quedan cortas cuando tratamos de describir cómo el Dios trascendente, eterno, infinito y santo interactúa con los seres humanos finitos y caídos, pero cada término da una idea. Este nuevo nacimiento o regeneración interior es el comienzo de un proceso de transformación que finalmente nos restaurará a todo lo que Dios quiere que seamos, hijos e hijas que son como Jesús. Jesús no solo obtuvo la familia de Dios a través de su muerte y resurrección, Jesús también es el modelo para la familia. Cuando nos convertimos en Jesús, llegamos a ser como Él en su humanidad, como Él en su santidad, amor, carácter y poder. No perdemos los caracteres distintivos del mundo, cuando somos purificados, limpiados y restaurados, conforme a la imagen de Cristo. En Romanos 8:29 dice: Porque lo que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. En Romanos 8:30 dice: Y a los que predestinó a estos también llámanos, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Los elevó al esplendor de la vida como sus propios hijos. Este proceso de transformación, para ser restaurado a lo que Dios originalmente éramos, antes de la aparición del pecado, es por obra del Espíritu Santo en nosotros. Llegamos a ser como Jesús, no por un proceso automático o instantáneo, sino por entregarse al Espíritu Santo para que modele nuestras vidas. A medida que avanza el proceso, logramos tener la imagen de su Hijo, de Cristo. Jesús, para cambiar el rumbo de nuestra vida, murió por todos nosotros, para que los que reciben su nueva vida, y no vivamos para complacerse a sí mismos, sino agradar a Cristo y ser como Él. Segunda de Corintios 5:15. Al compromiso para hacer la voluntad de Dios, Jesús lo resumió en 2 mandamientos: amarás a Dios con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22 del 37 al 39. Este amor es una acción que se expresa a través de nuestra obediencia a la palabra de Dios y el trato a otras personas. La Biblia es nuestra guía en cuanto a los detalles, así como también nuestros gestos. La conciencia de que Dios está en nosotros por su Espíritu es para ayudarnos a elegir hacer las cosas a su manera, incluso cuando sea difícil. Tengamos cuidado de poner en acción la obra salvadora en tu vida, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Porque Dios está obrando en nosotros, dándonos deseos de obedecerle y el poder de hacer lo que le agrada.
Filipenses 2 del 12 al 13. En esta lección, vamos a elaborar y añadir algunos puntos, mientras hablamos de cómo cooperar con el Espíritu Santo para que Él haga su obra en nosotros para parecerse cada vez más como Cristo. La naturaleza humana ha sido corrompida por el pecado, desde Adán, la cabeza de la raza humana. La salvación es la purificación y restauración de la naturaleza humana por el Espíritu Santo, por la muerte en la cruz. El Espíritu Santo entra en vosotros para restaurar toda vuestra naturaleza humana, en todos nosotros, en nuestro hombre interior y nuestro hombre exterior. Con el nuevo nacimiento, o regeneración, comienza el proceso de restauración, que produce un gran cambio al arrepentirnos y creer en las buenas nuevas de salvación en Jesús. Dios, por su vida y espíritu, habita en lo más profundo de nuestro ser, y nuestra identidad cambia. Nos convertimos en hijos e hijas de Dios, partícipes de su naturaleza eterna y de su espíritu no creados. Cuando nuestras facultades mentales y emocionales no se ven afectadas directamente por este cambio, nuestro comportamiento tampoco cambia. Por naturaleza somos egoístas, tenemos una inclinación natural a hacer lo malo, y no ponemos a Dios en el lugar que le corresponde. Debemos esforzarnos por cambiar nuestras actitudes y nuestra forma de pensar, controlar nuestras emociones y acciones y alinearlas con la voluntad de Dios. El apóstol Pablo se refirió a este proceso como vestirse del nuevo hombre. En Efesios 4:22 y 23 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense de todo peso y de pecado de los asedia, que está viciado conforme a los sesos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, creado a imagen de Dios en la justicia y santidad de la verdad. En 2 Corintios 5:17, Pablo escribió que cualquiera que entregue su vida a Jesús, y nazca de nuevo y es una nueva criatura. ¿Qué significa ser una nueva criatura? Es que todavía tenemos pensamientos, emociones y comportamientos que no son agradables a Cristo. Ser una nueva criatura no significa que personas diferentes físicamente. La palabra griega que se traduce como nuevo es kainos. No significa algo que nunca existió antes, significa nuevo en calidad y superior en carácter. Jesús no murió para reemplazarnos con alguien o algo más, Él murió para transformarnos y restaurarnos a lo que éramos antes de que el pecado dañara a la familia y la tierra. En 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguna persona está en Cristo, es totalmente una nueva criatura, una nueva creación. Lo viejo, lo condición ha pasado. He aquí lo fresco y lo nuevo ha llegado, hace nuevo. La palabra griega, que se traduce falleció, no significa dejar de existir, tiene la idea de pasar de un lugar o condición a otra. Cuando los cristianos luchan con los sentimientos o el comportamiento, la gente a veces dice: ese ya no eres tú. Solo confiesa quién eres en Cristo hasta que esas cosas desaparezcan. Pero, eso es incorrecto. En realidad, eres tú, la parte de tu ser que aún no ha cambiado ni que ha sido restaurada. Debemos optar por refutar a las inclinaciones y deseos de nuestra corrompida naturaleza humana, y esforzarnos por vivir de acuerdo a lo que Jesús, a través de la Biblia, nos dice. Hagamos esto una actitud de dependencia del Espíritu Santo para que nos fortalezca y nos capacite para hacerlo. Los cristianos sinceros, que verdaderamente han comprometido sus vidas a seguir a Jesús, todavía experimentan conflictos en su ser. Pablo instó a los cristianos a caminar en el Espíritu y no en la carne. En Gálatas 5 del 16 al 17 dice: digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfaréis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el Espíritu, y los deseos del Espíritu son contra la carne. Podríamos hacer varias lecciones sobre este tema, pero, por ahora, consideremos estos puntos en conexión para afianzar nuestra enseñanza. Las personas no entienden el concepto de caminar en el Espíritu, porque piensan erróneamente que deben de lograrlo de alguna manera. Caminar en el Espíritu es simplemente caminar, o actuar de acuerdo con la voluntad de Dios en nuestro comportamiento. Andar en la carne significa seguir andando, o actuando de acuerdo a nuestra naturaleza humana y carnal que no ha cambiado. Pablo describe cómo son las obras de la carne contraria a las del Espíritu. Carne: inmoralidad sexual, pensamientos impuros, avidez o codicia de placeres lujuriosos, idolatría, hechicería, hostilidad, pleitos, celos, arrebatos de ira, ambición egoísta, divisiones, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes. Gálatas 5:19. Espíritu: amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad,
fidelidad y dominio propio. Gálatas 5:22. Estas acciones se llaman fruto. El fruto es evidencia externa de nuestra vida interior. El Espíritu Santo está en nosotros para ayudarnos a amar a los demás, estar en paz, estar gozosos y controlar los deseos pecaminosos y las actitudes y pensamientos no cristianos. Sin embargo, para no ejercitar nuestra voluntad, hay que aprender a decir no. Entonces, el Espíritu Santo nos fortalecerá internamente para cumplir con esa elección. Ejercitar nuestra voluntad no significa tratar de cambiar solo por pura fuerza humana de voluntad. Ejercitar tu voluntad significa tener una actitud de corazón, de dominó, no mi voluntad mía, sino la tuya, como una expectativa y dependencia de Dios el Espíritu Santo. Algunos dicen que la solución a las luchas que enfrentamos a diario crecen a medida que crecemos en la semejanza de Cristo. Aunque esta idea tiene buenas intenciones, no es exacta. Jesús nos dio la salvación, depende de nosotros apropiarse y cuidar de ella. La salvación es de Jesús, la perfección es del Espíritu Santo, obra que fue efectuada en la cruz. ¿No dice la Biblia que Él debe crecer y yo menguar? Esta idea se basa en un versículo fuera de contexto. Juan el Bautista hizo esa declaración cuando sus discípulos se acercaron a él, molestos porque Jesús estaba bautizando a la gente, y ahora todos iban a él. Juan 3 del 26 al 30. Juan respondió: «Vosotros mismos sabéis con qué claridad os he dicho que yo no soy el Mesías, que estoy aquí para prepararle el camino». Eso es todo. Versículo 28. Él debe volverse más prominente, y yo debo hacerlo ser pequeño. La palabra traducida disminución significa disminuir el rango o influencia. En este momento, estamos terminando las obras en progreso. Somos hijos e hijas de Dios a través de la fe en Cristo y el nuevo nacimiento, pero aún no estamos completamente conformados a la imagen de Cristo en cada parte de nuestro ser. Primera de Juan 3:2. Nuestro Dios Todopoderoso es muy consciente de que no somos obras terminadas, que estamos en progreso, porque el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Filipenses 1:6. Él trata con nosotros así porque nos identifica como hijos e hijas. Pablo escribió que, a través de los sufrimientos de Jesús en la cruz, Dios ahora puede llevar a sus muchos su gloria. Así que ahora Jesús y los que Él santifica tienen el mismo Padre. Por eso Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos y hermanas. Hebreos 2:10. Ser hechos hijas e hijos de Dios es un acto de justicia. Tampoco nuestra injusticia nos hace injusto cuando pecas como hijo o hija. Somos justo cuando le pedimos perdón, reconocemos y nos apartamos del pecado. Juan reconoció que los cristianos aún pecan. Él escribió: «Os escribo esto para que no pequéis», pero si pecan, hay alguien que intercede por nosotros ante el Padre. Jesucristo el justo, el que murió por nuestros pecados. Primera de Juan 2:1 y 2. Tengamos en cuenta esto, deberíamos esforzarte por vivir vidas santas, pero, si pecas, Jesús no tiene intercederá al Padre que no nos castigue y suplicar que nos perdone. El punto de Juan es que el sacrificio que pagó por el pecado se ha hecho para que pueda ser perdonado y limpiado. Pablo se hizo eco de esta idea, porque mediante una sola ofrenda perfeccionó para siempre a todos aquellos a quienes está santificando. Hebreos 10:14. La palabra griega que se traduce como perfeccionado, significa completar o lograr, perfeccionar al alcanzar la meta deseada. El sacrificio necesario para hacer posible nuestra completa limpieza y restauración completa de nuestra naturaleza pecadora. Notemos lo que Juan escribió después de que dijo que somos obras en progreso. Primera de Juan 3:2. Sí, queridos amigos, ahora que somos hijos de Dios, y ni siquiera podemos imaginar cómo seremos cuando Cristo regrese, pero sabemos que cuando Él venga, seremos como Él, porque lo veremos como realmente es. Hacer lo correcto no nos gana nada de parte de Dios, ni nos hace merecedores de salvación y bendición. Una vida justa es vivir de una manera agradable y constante haciendo la voluntad de Dios, porque la espera que, a su regreso, sus hijos y sus hijas lo glorifiquen. En Tito 2:14 dice: Jesús dio su vida para liberarnos de todo tipo de pecado, para limpiarnos y hacernos su propio pueblo, totalmente comprometidos a hacer lo correcto. Notemos lo que Juan escribió en Primera de Juan 2:6: todo aquel que dice que permanece en él, debe andar y comportarse como él anduvo y se condujo. Notemos lo que más escribió: queridos hijos, no se dejen engañar por esto.
Cuando las personas hacen lo correcto, es porque son justas, así como Cristo es justo. Los que han nacido en la familia de Dios no pecan, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando, porque han nacido de Dios. Primera de Juan 3 del 7 al 9. Sabemos que aquellos que se han convertido en parte de la familia de Dios no practican el pecado. Juan 3 del 7 al 9. Juan 5:18. Estos pasajes no significan que si cometemos un pecado no somos salvos. La idea es que quien se ha rendido verdaderamente al Señor Jesús no continúa practicando el pecado. No podemos seguir pecando porque entendemos que hemos nacido de nueva, y la vida de Cristo opera en nosotros. Si no estamos dispuestos a tomar su cruz y seguirle, no somos parte de Él. Necesitamos reconocer el proceso y la actividad de todo lo que nos ha pasado, y nos está pasando a causa de la cruz de Cristo y de nuestra fe en Él. Dios Todopoderoso ha habitado en nosotros con el propósito de restaurar todo nuestro ser a lo que siempre quiso, hijos e hijas que sean como Cristo. Esto debería inspirarnos asombro y reverencia, junto con agradecimiento por lo que Dios ha hecho y está haciendo en nosotros, y que hará a través de nosotros, porque somos representantes de Dios Todopoderoso, embajadores ante quienes nos rodean. ¿Qué tipo de imagen de Jesús ellos obtienen de nosotros? Tenemos la responsabilidad de vivir para glorificar a Dios y representarlo con precisión ante el mundo. Necesitamos vivir con la conciencia de que Dios está en nosotros en espíritu. Primera de Corintios 6:19. Andad como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Él. Colosenses 1:10. Orando para que seas fortalecido con su glorioso poder para lograr toda la paciencia y resistencia que necesitamos. Colosenses 1:11. Tengamos en cuenta que el equilibrio en este pasaje es que debemos vivir de una manera que corresponda a nuestro Señor, demostrando fruto, evidencia externa de la nueva vida y espíritu en nosotros, con conciencia y dependencia del Espíritu Santo en nosotros para fortalecernos y capacitarnos para caminar como Jesús. Tenemos mucho más que decir sobre este asunto, pero será la próxima semana. Consideremos este punto importante antes de culminar. Hay lecciones como esta pueden ser difíciles de enseñar y escuchar, ya que todos nos quedamos cortos en términos de vivir una vida santa que glorifique completamente a Dios. Muchas personas sinceras tienen grandes luchas con las partes de ellos que aún no son como Cristo, y cuando hablamos del motivo, que no debemos pecar, ni sentirse condenados. Hay que recordar Juan 8 del 1 al 11. Cuando los líderes religiosos trajeron a Jesús a una mujer sorprendida en adulterio, fíjense en lo que le dijo: ni yo te condeno, vete, y de ahora en adelante no peques más. El punto de Jesús no era aprobar o pasar por alto el pecado, el punto era producir un cambio en su vida, sobre la base del sacrificio que Cristo haría en la cruz para salvarla o limpiarla del pecado, y restaurarla y hacerle parte de la familia. ¿Cómo crees que se sintió esta mujer, después de haber sido perdonada por Jesús y exhortada a vivir una vida justa? ¿Condenada y avergonzada, o agradecida y amada? Mucho más la próxima semana.